versículo 38, y voy a ir, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, y dice así: resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiédela, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Entonces, esta expresión nos enseña a nosotros y nos muestra de cómo es nuestro estado cuando morimos. Nos está haciendo esta relación, y lo vamos a ir desarrollando, que cuando los hijos de Dios mueren, están en un estado como durmiendo. Entonces, aquí en el verso 15 les dice, del capítulo 11, les dice: muchachos, él está muerto, pero su estado es como que está durmiendo. Y dice que si me lo pueden poner, ahí está, gracias. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces, Él nos invita a venir para que puedan experimentar ellos mismos por sus propios medios lo que Él les estaba diciendo. O sea que la demora en Jesús no era que no le interesaba a Lázaro porque era su amigo, dice que le amaba mucho sus hermanas, que eran Marta y María, y estaba interesado, pero Jesús quería demostrarle tanto a sus discípulos como a la gente el significado de esto que estaba por acontecer. Lo que Él quería que aprendieran, experimentaran. Y ustedes imagínense con los discípulos por un lado, quizás renegando porque Tomás le decía: vamos a ir, vamos, total, nos van a apedrear y bueno, morimos todos y se termina este peregrinar, y ya que vamos a un velorio nos velan a todos juntos. Siempre hay, imagínense, un discípulo gruñón, quejoso, que ve todo mal, que está todo el panorama gris, y yo me imagino a Tomás de camino a Betania. Imagínate, vamos a llegar allá, imagínate esta situación, no sé para qué vamos, para que nos apedreen. Y cuando uno va a un velorio ya sabe que no es bueno, no es agradable, uno sabe que no se va a encontrar con algo lindo, ¿no es cierto? Se va a encontrar con dolor, con tristeza, con sufrimiento. Pero Jesús quería justamente transformar esto, quería traer una enseñanza que realmente les hiciera entender lo que más adelante iba a suceder con Él. Así es que llegan a Betania y Marta sale a recibirle y le dice en tono de agradecimiento por haber venido, pero también en queja: si hubiese estado acá, Lázaro no hubiese muerto. ¿Por qué te demoraste tanto? Si hubieses estado, quizás hubieses apurado el paso. Te hubieses venido por la autopista. Te hubieses venido más ligero, no te hubieses distraído. No sé, porque cuando uno está en ese dolor, comienza a buscar culpables, ¿no? Y este culpable de que Lázaro estuviese muerto era Jesús.
le estaba diciendo Marta. Pero Jesús, con compasión, le dice, te digo un secreto, te voy a dar una noticia en el versículo 23, tu hermano va a resucitar. Y para alguien que está con un proceso de duelo, que está con un montón de cosas en la cabeza, ella recordó de que había una esperanza de vida eterna y dijo, sí, está bien, en el día postrero, pero ahora recordemos que en la actualidad el hombre era el sostén de la familia. Entonces Lázaro era algo muy importante de cual dependía su economía, dependían de sus ingresos. Entonces vemos que había toda una problemática emocional, económica, de cómo vamos a hacer, y ahora que Lázaro se murió y todo esto, había esa nebulosa, y al recibir esta palabra no la entendió, pero Jesús le dice en el verso 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree usted que tenemos esta esperanza? ¿Cree usted que realmente Jesús tiene una promesa de una vida eterna para usted? Dígalo con seguridad, amén, sí lo creo. Es una realidad. Esta promesa y esto que Jesús hizo acá es importantísimo en el fundamento de nuestra fe. De que no es solamente lo que nosotros hacemos en nuestra vida temporal y pasajera acá, sino que trasciende en el tiempo y en la eternidad de los propósitos eternos que Dios tiene con nuestra vida. Que no es algo para ahora, para zafar, sino que hay algo eterno, porque ese es el propósito por el cual Dios nos creó desde el principio. Recordemos que la muerte entró por el pecado del hombre. Entonces el Señor Jesús acá le está diciendo, si crees realmente, si realmente vas a creer, Él va a vivir. Pero aún así, haciendo esta declaración, habiendo visto todos los milagros que ya vimos con anterioridad, de todo lo que Jesús había hecho, había sanado al ciego, había sanado a leprosos, había sanado al paralítico, con todo esto, aún por ahí atrás se escuchaba la murmuración. Fíjese lo que dice a continuación del verso 26. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O como se escuchaba por ahí, no podía como sanó al ciego, haberlo hecho con Lázaro. No sé si era el 27. El 28, porque no lo tengo anotado. 37. 37, gracias. A ver si lo podés poner en 37. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también Lázaro que no muriera? Fíjense ustedes, este cuestionamiento a esta declaración que Jesús estaba haciendo. Entonces, por eso es que no tiene que existir la duda a que el Señor Jesús hoy puede hacer el milagro en tu vida. Las circunstancias a tu alrededor pueden ser totalmente adversas. La situación real puede ser totalmente negativo. El diagnóstico médico, el diagnóstico puede ser muy, por decirlo así, negativo, pero hay una palabra que todo hijo de Dios tiene. Sea que vivamos, como decía Pablo, que muramos, del Señor somos. Que acá hay una promesa que si creemos en el Señor Jesús, vamos a tener vida eterna. Que vamos a superar esa situación que para nosotros puede parecer desesperante, que nos puede mover el piso, pero nada nos puede mover cuando estamos afirmados y cimentados en la verdad y en Jesucristo. ¿Cuánto puede creer y dar un aplauso al Señor por esta declaración?
Jesús, el primer punto es Jesús ante el sepulcro. Este primer punto de Jesús ante el sepulcro es una situación donde vemos que Él está experimentando con familiares, con amigos, el dolor. Y dice que, como leíamos al principio de la lectura, dice que se conmovió. Se conmovió Jesús al ver el dolor y el sufrimiento que había en la familia. Dice que aún judíos de ahí estaban consolando, porque conocemos esa cultura de que gritan mucho, hacen mucho ruido, ¿no es cierto? Gritan desesperadamente, no contienen a veces el llanto o el sollozo, como normalmente en nuestra cultura a veces se trata de reprimir o callar. Ellos no, ellos lo expresan, lo gritan. Entonces era realmente una situación difícil. Pero ante toda esta situación, cuando Jesús llega ante la tumba, les dice: quiten la piedra, quiten la piedra. Ustedes imagínense todo ese cuadro de dolor, de sufrimiento, que Jesús le diera esta orden: quiten la piedra. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Si hace 4 días que ya murió. Y dice que ya hiede. Nos está diciendo de que sabemos que hace mucho calor en esa zona de Israel. O sea, ya había mal olor. Y médicamente, clínicamente, y aquí hay enfermeros profesionales que lo pueden corroborar, que una persona cuando ya pasa más de 1 hora de su deceso, las células comienzan a morir, los órganos comienzan a deteriorarse. Imagínense 4 días después. Imagínense, por eso la expresión de Marta diciendo: Señor, hiérela. ¿Por qué nos van a hacer pasar otra vez por este dolor de sacarlo, si ya lo que se podía hacer, ya es tarde? Esto es lo que te decía cuando recién habías llegado. ¿Por qué no viniste antes? Pero Jesús quería trabajar y trabaja con nosotros a través de los procesos del dolor, para poder crecer, para que podamos madurar. No es que nos quiera hacer revolver en el dolor, en las circunstancias, y que le guste vernos sufrir. Jesús dice que se conmovió cuando vio todo esto. Entonces Jesús no quería complicarles más la vida a María y a Marta y a toda su familia y a todos sus amigos. Lo que quería era que crecieran, que maduraran y que confiaran, porque les estaba dando una palabra que si creían, Lázaro iba a resucitar. Entonces, esto nos lleva a pasar a nosotros que estamos caminando en la fe, de la teoría a la práctica. Porque muchas veces creemos la palabra, la sabemos de memoria, sabemos los versículos, pero cuando realmente, como decimos acá, las papas queman, cuando realmente estamos pasando el dolor, cuando estamos pasando el sufrimiento, no nos acordamos de eso. Nos aferramos al dolor, nos aferramos a las circunstancias y no nos aferramos primeramente, como dice su palabra, a Él. Entonces lo que Jesús quería hacer era aumentar su fe. Quería llevarnos a otro nivel de fe, no que quedaran igual, porque Jesús tenía el poder para desintegrar la piedra, para sacarlo al muerto. Tenía todo el poder para hacer lo que Él quisiera. Pero no. Y eso es lo interesante del creer en Jesucristo. De que Él nos hace protagonistas de los milagros y del mover de Dios que quiere hacer con nosotros, que quiere hacer con su iglesia.
entonces usted no puede encerrarse en una manera de pensar, sino que usted es parte del proyecto y del mover de Dios para traer restauración, para traer sanidad, para traer palabra, para traer una oración, una palabra de consuelo, de refrigerio. Hoy, más que nunca, la iglesia tiene la oportunidad de traer esta palabra que trae vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces el punto principal de esto es: ¿crees o no crees? Acá no hay un término medio. Acá o creemos en la palabra del Señor o no creemos. ¿Creemos que Jesús nos puede sanar, nos puede restaurar, nos puede ayudar, o no creemos? No podemos estar ahí más o menos, ahí vamos. No. Acá hay una determinación firme que Marta y María tienen que decidir si van a creer o no van a creer en el milagro. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que preguntarnos. ¿Estoy creyendo realmente en Jesucristo o no estoy creyendo? ¿Mis acciones de fe confiesan de que yo estoy creyendo o que no estoy creyendo? Estamos viviendo tiempos difíciles, donde el Señor está llevando a su pueblo a creer o no creer. No hay ya tiempo para medios, para caminar ahí entre gris claro, gris oscuro. No. El Señor nos está llamando a su luz. Y nos está diciendo desde el anteaño pasado que nos levantemos porque su luz nos iba a resplandecer en Isaías 60. Es el tiempo de la manifestación de sus hijos. La tierra clama la manifestación de sus hijos. Pero sin embargo vemos que cada vez hay más indiferencia, hay menos confianza. Y no debemos dar lugar a ese tipo de dudas, a ese tipo de desgano, a ese tipo de indiferencia, de la situación del prójimo, de la situación de mi hermano. Y eso no abarca solamente es para todos. O sea, el llamado y el llamado a la misericordia y a remover la piedra es de todos. O hay dos opciones: o seguimos dentro de la tumba, seguimos ahí largándolo, o nos levantamos. Pero ¿cuál fue el desafío? ¿Cuál es lo clave de toda esta historia de Marta, María y de todos los que estaban ahí? ¿Creer o no creer en el milagro? Pero Jesús había dado una palabra y un mandato de lo que debían de hacer, una acción práctica. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Qué es lo que les dijo? Remuevan la piedra. Y Jesús quedó ahí esperando. Hasta que alguien tomó la iniciativa y fueron y removieron la piedra. Jesús dice: bueno, ustedes remueven la piedra y yo hago el milagro. El Señor también nos está desafiando a este nivel de fe, a creer que Él puede remover esa piedra que te tiene encerrado, que te tiene adentro de esa tumba. Esa piedra tiene que ser removida, pero hay una condicionante: es que usted la quiera remover primeramente. Jesús está dispuesto a traerte y darte nueva vida, pero solamente con el condicionante es que ustedes remuevan la piedra.
Y nosotros como pastores, como líderes, estamos para ayudarles. Pero hay una actitud, hay un paso de fe práctico y de acción que es remover esa actitud del corazón que a veces los mismos problemas, Satanás dice que ciega la mente, endurece el corazón y no te das cuenta que estás en una tumba encerrado con una piedra encima y que no hay esperanza, que no hay salvación, que no hay luz, que no ves esperanza para tu vida, que no encontrás la respuesta que estás buscando. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Por eso siempre la palabra nos habla de comunión, de comunidad, de cuerpo, que esto no lo puedo hacer yo solo. Lo llevamos al plano pastoral. Jesús estaba con sus discípulos le ayudaban en el ministerio, no estaban siguiéndole solamente. Y el Señor mandó a ser creyentes o discípulos. Discípulos. Entonces, si nuestra actitud, que estamos viniendo a la iglesia solamente de creyentes, estamos en el camino equivocado. Si nuestra postura aparentemente más cómoda es de ser creyentes, no es lo que Jesús vino a predicar y a darnos la orden de que tenemos que hacer discípulos. Porque los demonios creen y tiemblan también. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Obedecer los mandatos, los preceptos que el Señor y su Espíritu nos está hablando en este día y en este tiempo. Una fe activa, una fe aplicable a nuestro diario vivir. Que la fe no tiene que ser solamente para ciertas circunstancias, sino que tiene que ser todos los días de nuestra vida, en todas las acciones y en todos los momentos de nuestra vida, no solamente en algunos excepcionales. Tiene que haber un paso. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos allí estancados. Es el más alto privilegio que Dios nos ha concedido, poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Anunciar eso es evangelio. Buenas noticias. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Donde sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en el barrio. Y este es el tiempo de la manifestación de sus hijos. Y te doy esta palabra que Jesús le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Usted cree que la gloria de Dios puede ser manifestada en su vida? Yo lo creo. Yo creo que la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre esta casa, va a ser una realidad y es una realidad. Porque el Espíritu nos está llevando a esto. Pero hay que dar pasos. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos con una sola manera de pensar, una sola visión, y esta es mi postura, y esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo pienso. Lo que importa es lo que Dios dice, lo que su Espíritu es lo que dice. Porque engañoso es nuestro corazón. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a pensar, vamos a actuar, si no es a través de la palabra y de su Espíritu? Vamos a estar constantemente dirigiéndonos hacia el error. El segundo punto es que Jesús resucita a Lázaro. Y hay una palabra en 1 Corintios capítulo 2, para aquellos que están tomando nota, 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído yo,
ni aún han subido al corazón del hombre. O sea, ni siquiera nos podemos imaginar todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas veces nos limitamos a las cosas terrenales, a un auto, a una casa, a un buen trabajo, pero eso no es comparable a las cosas que Dios ha preparado. Entonces, ¿por qué limitarnos y afanarnos y preocuparnos? No digo que no haya que trabajar, que no haya que hacer un presupuesto, que no haya que... No. Estoy diciendo de que hay prioridades. Y la prioridad en este momento es alzar nuestros ojos hacia Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos oír, para que podamos ver, para que podamos experimentar esto lo que el Señor ha preparado. Y esto es lo que el Señor nos quiere animar y nos quiere sorprender. Nos quiere sacar de ese círculo que nosotros estamos encerrados y que no podemos ver más allá. Quiere romper esos pensamientos y esas estructuras que tenían Marta y María, que solamente estaban como Marta y María, que estaban solamente viendo las circunstancias, que estaban experimentando el dolor y lo que estaban viviendo ahí en ese momento. Entonces, hay una actitud, una lucha interna, porque la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos un conflicto. La carne se resiste a lo del Espíritu. Hay un conflicto, por eso cuando usted va a orar, comienza a sonar el celular, comienzan a venir los pensamientos de toda la lista de cosas que tiene que hacer y todos los lugares a donde tiene que ir y todas las preocupaciones, porque hay un conflicto. La carne se resiste a lo del Espíritu, pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Usted se tiene que sobreponer, y cuando usted sobrepone a esos deseos y se sobrepone a todas las actividades y pone a Dios primeramente en su lugar, es cuando Dios trae la respuesta. Dios trae paz, Dios trae dirección, Dios te consuela. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.